¿Qué sentido tiene hablar de restauración cuando ni siquiera mi propia vida está restaurada? Lo que pasa es que la restauración, primero, no es un evento, es un proceso. Si la disciplina no comienza, no arranca por nosotros, ¿con qué calidad moral nosotros podemos corregir a los demás hermanos? Porque hay gente que quiere palabra buena, pero andan incorrectamente. ¿Te das cuenta? Sentirte bien no implica que estás restaurado. Dios nunca te va a dar una palabra de expansión si lo que tú necesitas es corrección. La gracia se manifiesta en que te desbarate el mundo, en que el mundo te maltrate. La gente dice, ¿y qué locura es esta? El hombre afila el rostro del otro hombre. Y el cuchillo, el filo del cuchillo se afila con otro cuchillo. ¿Qué está diciendo con eso? Que Dios no te va a probar a ti con impíos, Dios te va a probar con evangélicos. Mujeres que quieren buenos matrimonios, pero todas las amigas de ellas son impías. Todas las amigas de ellas están divorciadas. Y entonces cada vez que hay un problema en el matrimonio, ¿cuál es la consejería? Aprenda a ser filoso contra usted mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que usted representa en el Señor. Bienvenido a tu plataforma. Esto se puso serio, pero muy serio. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios. Es para mí una honra, un honor, un privilegio tenerle aquí a este ministro del Señor, al pastor Yeuri Tavera. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Bueno, contentísimo de poder estar aquí en este canal. De verdad, esto se puso serio y yo sé que trae muchísima bendición para toda la audiencia. Así que poder ser parte de este podcast es una tremenda bendición. Muchas gracias, de verdad que sí. Amén, amén. Así que usted que está ahí, usted que pidió al pastor, inviten al pastor Yeuri, la gente me escribía y todo. Creo que este es el momento especial para que usted se siente, tome apunte de lo que hoy se va a hablar, porque yo sé que el Espíritu Santo y la palabra del Señor causará un cambio en la vida de usted. Comparta esto con alguien y dele like, envíeselo al vecino, al sobrino, al abuelo y póngase el traje de buzo porque vamos para agua profunda. Pastor, hoy vamos a estar hablando sobre la restauración. Cuénteme sobre eso. Bueno, tremendo. Yo creo que es un tema primordial y un tema esencial hoy en día, porque muchas personas, después de una caída, una situación en su vida que muchas veces es involuntaria, muchas veces es un descuido, no logran volver al diseño que Dios pensó en ellos. Entonces, se están en la iglesia, pero viviendo una vida totalmente diferente a la que Dios soñó. Y entonces, cuando tú estás en una situación así, es como estar en la iglesia, pero no disfrutar de las mieles, disfrutar de los beneficios del evangelio. Estás sobreviviendo, pero no viviendo el evangelio. Cuando hay una caída, no hay forma de disfrutar el evangelio. Estás sobreviviendo, pero arrastras. Dios mío, así que, bueno, pastor, ¿cuáles son los enemigos la cual se tiene que enfrentar las adversidades para alguien ser restaurado después de verse arriba, sea en un matrimonio, en un ministerio, en su vida personal? Bueno, yo pienso que lo primero es ser sincero. Hay que ser sincero, hay que ser con una conciencia plena. ¿A qué me refiero con esto? Antes de una caída visible existe una caída invisible. Antes de una caída que todo el mundo pueda percibir, existe una que solamente la sabes tú. Y, por ejemplo, nosotros hablamos de la caída de David con Betsabé, Sí. ¿verdad? Pero antes de esa caída, David ya había cometido, ya había dado indicio de que había caído, de su conexión y de su relación con Dios y de su responsabilidad. ¿Qué hacía David en ese lugar en el tiempo que los reyes salen a la guerra? O sea, primero David está fuera de lugar. David está confiado cuando debería estar alerta. Por lo tanto, David está mostrando ya una caída. Y muchas personas, nosotros hablamos de la caída que tuvo fulano de tal con tal situación. Esa fue la visible. Pero la primera caída es la que nosotros nos permitimos cuando no asumimos nuestra responsabilidad como esposos. Por ejemplo, al matrimonio entró una caída de infidelidad. Pero antes de esa infidelidad, ¿qué había? Posiblemente descuido. Por lo tanto, antes de la infidelidad había un descuido, había otra caída, que era la que no percibía la gente, que era la que tú pensabas que podías permitirte y era la que estaba sentando las bases para la caída visible. Entonces yo dejé de orar, yo dejé de congregarme, dejé de tener comunión con Dios, dejé de hacer las cosas que Dios entendía que yo debía hacer. Dejé de velar y orar. Entonces, luego cometo una situación de pecado. La gente ve la situación de pecado. Pero todo pecado de comisión siempre está sostenido por un pecado de omisión. O sea, lo que yo hago como pecado siempre está sustentado por algo que yo hice que yo debía hacer. Porque al que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, hay un pecado que es el que yo hago algo. Y hay un pecado que es el que yo dejo de hacer algo. Y esa es la base para yo entonces entrar en un pecado visible, en un pecado que la gente reconozca. Pero ya anteriormente yo tenía una condición que sentó las bases para esa caída visible. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta
que estoy entrando en un descuido, sea en el matrimonio? ¿Cómo me doy cuenta que me estoy descuidando? Porque a veces tú te mantienes en el ejercicio, pero el mismo ejercicio va entrando en el descuido. Correcto. Muchas veces nosotros estamos en el matrimonio funcionando. Por ejemplo, quiero hablar del matrimonio. Sí, Nosotros estamos en el matrimonio funcionando. O sea, el matrimonio ahora es funcional. Yo traigo la comida, yo traigo la provisión, veo una película contigo. Estamos funcionando. Hablamos, salimos, hacemos cosas funcionales. Criamos a los hijos, cuidamos a los hijos, hacemos cosas funcionales. Pero de repente la relación pasional ya no existe. Lo que estamos en el matrimonio funcionando. Y muchas veces nosotros los hombres que no percibimos eso. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres somos rutinarios. A nosotros los hombres nos encanta la rutina. O sea, un hombre puede vivir, si a ti te gusta arroz, habichuela y carne, tú puedes vivir con eso 365 días del año y que no te cambien el menú. Tu esposa en una semana ya quiere cambio. Porque ella sí percibe la rutina y le molesta la rutina. La mujer continuamente necesita cambios, cambios constantemente. Por eso, ella va a percibir que la relación que está funcionando ya no tiene relación pasional. Observa, por ejemplo, Apocalipsis. ¿Qué dice Jesús? Jesús le dice a la iglesia, a una iglesia, le dice, yo conozco tu trabajo, tu fe, que no toleras a los malos. La elogia. Y le dice, pero tengo una cosa contra ti, que has olvidado tu primer amor. Si tú te das cuenta, le está diciendo, tú funcionas, tú trabajas, pero no tienes relación pasional conmigo. Ya no tienes química conmigo, ya no tienes amor por las almas, ya no quieres hacer la cosa porque me amas, sino porque sabes hacerla. ¿Te das cuenta? Entonces, ya había una caída. ¿Qué le dice? Recuerda pues de dónde has caído. ¿Cómo tú le vas a decir a un hermano que está orando, que está trabajando, evangelizando, predicando, que ha caído? Pero Jesús le está diciendo eso. sí. Yo conozco tu celo, yo conozco tu obra, que son buenas, pero reconozco que no tienes relación conmigo, que has olvidado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. ¿Eso es una caída entonces? ¿Te das cuenta entonces que antes de la caída visible existe una interior? Sí. Entonces ahí está sustentado. La gente cae interiormente porque se descuida, porque a nosotros, te confieso algo, el peor error el peor enemigo que nosotros tenemos hoy en día es la comodidad. La comodidad. Pero muchos andamos buscando comodidad. Claro. Explíqueme eso. Ahora, hay gente que me da un contrato. Pastor, pero yo quiero estar cómodo, yo quiero estar cómoda. ¿Cómo usted dice que ese puede ser mi peor enemigo? Porque de repente lo que tú estás buscando se convierte en una trampa. Piénsalo. O sea, todos nosotros trabajamos por comodidad. O sea, yo estoy trabajando para estar cómodo. Sí, No, estoy estudiando para estar cómodo. Me estoy esforzando ahora para estar cómodo mañana. No, ese es el propósito. El asunto es que yo recuerdo cuando en un momento que yo quería ir al gimnasio. Yo, muchacho, yo quería gimnasio. Quería comprar proteína. Yo quería hacer ejercicio porque vi a mi hermano fuerte y yo quería ponerme así también. Y entonces yo no tenía los recursos para hacerlo, ni siquiera para ir al gimnasio. Tenía el ánimo. Y yo recuerdo que yo hacía todo lo que estaba en mi haber para tratar de lograr ese objetivo. Llegó un momento que estaba económicamente estable. Ya podía ir al gimnasio. Ya tenía para comprar todos los utensilios que yo necesitaba, pero estaba cómodo. Ya no tenía la motivación porque estaba cómodo. Y entonces la gente me decía, ¿tú no quieres? No, 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 yo no necesito ir. Porque el problema está en romper la comodidad a la que tú te acostumbras. Y entonces cuando de repente tú estás predicando, ministrando, sirviendo, cómodo, no incómodo, cómodo, pero sin oración, sin relación. Y entonces la gente está viendo un ministro que respeta, pero ese ministro no tiene relación. Pero, ¿cómo se va a producir el cambio si está cómodo? ¿Qué tiempo tú crees que duró David después de haber cometido el pecado con Betsabé? La Biblia dice que el niño nació y luego se murió. Esa situación duró más de un año. sí. Y ¿por qué no lo confesó después de un año? Porque estaba cómodo. Nadie podía señalar al rey. Y muchas veces la comodidad es el primer enemigo a vencer. Estamos tan cómodos. No sé si has escuchado un testimonio de un señor en África, un misionero estadounidense va donde él y le dice que ellos están orando porque saben que están siendo perseguidos por el gobierno, estamos orando por ustedes. Y el pastor africano le dice, no, 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 nosotros estamos orando por ustedes en Estados Unidos. Y le dice, ¿por qué? Ustedes son los que están siendo perseguidos. Y le dice, sí, pero nosotros estamos cómodos. Aquí estamos orando en cuevas. Aquí estamos, no dejamos de leer la palabra. Aquí no dejamos de tener comunión. Pero yo he escuchado que en Estados Unidos tienen Biblias de todas las versiones y no la leen. Yo he escuchado que ustedes tienen tiempo para ir a la iglesia y si no lo van a buscar en el bus, no van a la iglesia. Yo he escuchado que ustedes están tan cómodos que no les interesa ni siquiera la vida espiritual. Wow. Entonces, los que necesitan la oración son ustedes que están cómodos. Sí. Nosotros aquí estamos incómodos. ¿Y cuándo creció la iglesia, Venancio?
¿La iglesia creció en el lugar de la comodidad? No, No. ¿Cuándo fue que Jesús le dio una palabra? Ustedes me serán testigos en Jerusalén, Jerusalén. en Samaria, hasta lo último de la tierra, en Judea, hasta lo último de la tierra. Ok. Y estaba en Jerusalén jugando a los milagros. Sí. Y cuando se desató la incomodidad, la persecución, se expande el evangelio. Entonces el evangelio no se expande en la comodidad, se expande en la incomodidad y en la persecución. Y los cambios, escucha esto, los cambios para ser restaurados se generan en la incomodidad. ¿Qué fue lo que hizo Natán con David? ¿Le dio una palabra que lo acomodó? No, No. una palabra que sacudió todo su mundo y estremeció todo su mundo. Le dijo, le contó una historia y le dijo, ¿qué tú crees que debemos hacer con ese hombre que tomó la única oveja que tenía ese hombre? ¿Sabes qué le dijo? Le dijo, no, David dijo, no, eso hay que matarlo. Sea perfecto, ese eres tú. Cuando él recibió esa palabra, ahí se generó el cambio. Lo que no pudo hacer un año entero, David lo hizo en una historia que le contó Natán, porque lo incomodó. Y hay mucha gente que no son restaurados, no es porque no tienen fuerzas, es que están muy cómodos. Hay matrimonios que están tan cómodos que hasta que uno decide, nos vamos a divorciar, el otro no se pone la pila para cambiar. Tío, entonces, hay un punto aquí, pastor, que quiero que abramos un paréntesis Sí. aquí dentro de esto mismo. Para la restauración, ¿qué tan importantes son las personas que te rodean? Ah, Porque yo observo que hay personas que te rodean que te ponen muy cómodo, claro, que todos te dicen, tú estás bien, claro, claro. todo está bien, te mantienen en tu comodidad y no te confrontan. Oh, pero tenemos un ejemplo perfecto. Amnón, hijo de David. Estaba enamorado, pero enamorado de su propia hermana. Tenía un amor enfermizo, que no comía. Era enamoramiento, no amor, enamoramiento. Enamoramiento, no amor. Porque hay gente que se enamora, pero no ama. Y hay gente que ama, pero no está enamorado. Y entonces en este caso él está enamorado de su hermana. A un nivel que no puede ni siquiera comer. Un enamoramiento enfermizo. El caso es entonces que luego llega un primo de él y él le dice, le confiesa, no, mira, tengo una situación, estoy enamorado de mi hermana. Y entonces el primo de él, ¿sabe qué le dice? Hijo de rey. Oye, ¿cómo le dice? Hijo de rey, pero eso está fácil. Y le dice, pero cuando, mira, convócala a ella, dile que tú te enfermo, que te venga a cocinar y luego despide a todos los demás y quédate con ella y aprovechate. Mira la consejería. O sea, él está exponiendo un problema, no está exponiendo un problema. Si se encuentra con un consejero pertinente, un consejero de Dios, un consejero objetivo, le dice, no, ministro, pero te hay que reprenderte. Y lo enfrenta y le sacude, le crea una incomodidad que lo hace reflexionar. Ah, no, pero este es un adulador, hijo de rey. No, no, no. Pero a ti, como tú eres hijo de rey, a ti hay que darte todo lo que tú quieres. Entonces, el entorno, muchas veces la restauración no depende solamente de la disposición mía, depende del entorno en el que yo me encuentro, en el cual yo me muevo. ¿Te das cuenta? Si tú vas a la Biblia, te va a encontrar que el mismo Habacuc dice que él va a afirmar su pie, afirmaré mi pie sobre la roca. Sí. Ah, ¿qué está diciendo? Que tú no puedes afirmar el pie sobre algo que no te dé contexto y no te dé fortaleza. Todo el que quiera sostenerse o afirmarse necesita contexto, necesita un entorno favorable para lograr eso. Y entonces hay gente que se quiere restaurar, hay gente, mujeres, que quieren buenos matrimonios, pero todas las amigas de ellas son impías. Todas las amigas de ellas están divorciadas. Y entonces cada vez que hay un problema en el matrimonio, ¿cuál es la consejería? Lucha por el matrimonio. No. No, dale banda a ese hombre. Suelta eso. Suelta eso. Ahora, si estuviera en un entorno de mujeres que están luchando por su matrimonio, mujeres que están contentas con su vida matrimonial, ¿sabe qué dijera? No, tranquila, eso se puede resolver. Yo tengo 20 años casada, pasé por esto, Sí. Dios me ayudó, Dios me fortaleció. Tranquila, Dios lo hará contigo. Entonces, entorno correcto, restauración. Entorno incorrecto, entonces se ahonda el problema. Y ahí que mucha gente no logra descifrar que lo que dice la Biblia, el que anda con los sabios será sabio, y el que anda con los necios será quebrantado tarde o temprano. Dios mío, ya usted debe de ir tomando eso. La comodidad. Ok, excelente. Ahora, me di cuenta, pastor, que estoy muy cómodo. Me di cuenta que mi entorno no me influencia para bien, sino que me hace tomar malas decisiones de lo que ya yo tengo preconcebido. Ujú. ¿Cómo yo puedo salir de ese entorno? ¿Cómo yo puedo salir de esa comodidad? Porque yo quiero una restauración, porque yo quiero tomar buenas decisiones. Primero, todos nosotros queremos estar cómodos. Todos queremos. ¿Qué quiere decir eso? Que la comodidad nosotros no la vemos como algo malo. No, tú no la ves como algo malo. No. Por lo tanto, cualquier cosa que se alinee a tú estar cómodo, tú lo percibes como bueno.
Y ese es el problema, y ese es el grave problema. Por lo tanto, de repente, la predicación que va en contra de tus propios intereses o de lo que tú anhelas o de lo que tú quieres, tú la ves como una prédica de Dios, como un ataque. Un ataque. Ah, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque esa predicación viene a incomodarte. Y entonces, ¿cómo nosotros percibimos el bien, lo bueno, en función de nuestros intereses? O sea, si me beneficia, es bueno. Y el problema de esa concepción es que yo construyo lo bueno en función de lo que me beneficia. No. ¿Sabe qué dijo David? David dijo en un momento determinado que para mí no hay bien fuera de él. Por lo tanto, el bien no es lo que me beneficia, el bien es lo que me acerca a él. Si la comodidad en este contexto no me acerca a Dios, entonces no viene de Dios, no es buena. Y así es que nosotros tenemos que construir un criterio bíblico. Nosotros tenemos demasiada concepción, demasiada percepción sentimental, emocional. Nosotros los cristianos debemos tener un pensamiento adjudicado, pegado estrechamente a la palabra de Dios. O sea, nosotros debemos pensar bíblicamente, pero nosotros pensamos emocionalmente. Si la predicación no me gusta, porque la predicación me está incomodando, pero primero, es palabra de Dios. Está afinada a lo que dice la palabra, está alineada a lo que dice la palabra. Sí, perfecto. Me incomoda. Entonces Dios está sacudiendo algo en mí. Dios está removiendo algo en mí, porque la predicación no es para alinearse a tus intereses. Dios no se está alineando a tus intereses. Dios te está alineando a sus propios intereses. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el problema, que pensar que la comodidad, porque es buena y porque es bueno lo que me interesa, pensar que eso viene de Dios. No, Natán venía de Dios. Sí, Natán era el hombre que iba a estremecer el mundo de David para sí. bien, pero vino con una palabra dura, vino con una palabra fuerte. ¿Qué fue lo que dijo en un momento el rey Acab? Acá dice un momento que hay un rey, dice Josafat, quiere salir a la guerra. Sí. Y le dice acá, dice Josafat, no hay un profeta que sea de Dios. Porque tú me traiste 400 profetas, pero estos no sé si son de Jehová o son tuyos. No hay uno que sea de Jehová. Dice, sí hay uno que se llama Micaías, pero siempre me da palabra que no me gusta, una palabra mala. Porque hay gente que quiere palabra buena, pero andan incorrectamente. ¿Te das cuenta? Tú quieres profecía buena, pero anda en desobediencia. No, mi amor. La palabra de Dios revela tu condición. Dios nunca te va a dar una palabra de expansión si lo que tú necesitas es corrección. Porque la palabra viene a identificar cuál es tu condición. Por eso en el momento que David está en pecado, vino palabra de bendición. Dice, David sale a la guerra. No, mi amor, ¿qué palabra de bendición? Es palabra de corrección. Y hay gente que quiere palabras según sus propios caprichos. Y Dios viene a corregirte porque es la única forma de sanarte. La única forma de ser restaurado es ser primero confrontado. Si no te confrontan, no hay No hay restauración. restauración. Porque llega un momento, la restauración se podría, por ejemplo, cuando el hijo pródigo entiende que necesita ser restaurado. Cuando él estaba gastando dinero, cuando tenía dinero, yo le decía a una persona, si te vas del evangelio, si te alejas de Dios y te vas mal, eres hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Esa es la prueba fehaciente de que tú eres hijo de Dios. Pero si te fuiste del evangelio y te está yendo súper bien y todo te va de maravilla, no hay gracia de Dios para ti. La gracia se manifiesta en que te desbarate el mundo, en que el mundo te maltrate. La gente va a decir, ¿y qué locura es esta? Pero si el mundo no te maltrata, ¿cómo tú regresas al evangelio? Porque tú vas a asumir que fuera de Dios es mejor. Por lo tanto, la gracia de Dios, el proceso es gracia de Dios disfrazada. La gracia de Dios se disfrazó de proceso para volverte a traer el evangelio. Por lo tanto, eso demuestra que tú eres hijo de Dios. Porque, ¿qué es lo que dice el libro de Hebreos? Que si nosotros no participamos de la corrección, no somos hijos, sino bastardos. Porque Dios a quien ama lo corrige y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Por lo tanto, la disciplina al hijo pródigo le enseñó a valorar la casa del padre. Sí. Él no sabía que el papá era bueno hasta que se vio en la ausencia de él. Él dijo, oye, pero papi era bueno. Pero ¿cuándo se dio cuenta que era bueno? Cuando estaba ausente de cariño, ausente del amor del padre. Y dice, pero papi era bueno. Pero los jornaleros viven mejor. Los jornaleros de allá viven mejor que yo aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuándo fue que él se dio cuenta? Y hay gente que lamentablemente no se va a dar cuenta de que el evangelio y la gracia de Dios, Dios es demasiado bueno. Y hay gente, quiero aclarar, permíteme un minuto para hablar sobre esto. Y hay gente que habla acerca de Dios con maravillas y dice cosas de Dios. La iglesia es buena. ¿Sabe por qué la iglesia es buena? Porque la gente dice, no, yo amo a Cristo, la cabeza, pero no amo su iglesia, el cuerpo. Y tú no puedes amar a tu esposa, la cabeza de tu esposa, y odiar su cuerpo. No hay una contradicción ahí. Sí. Entonces, si Dios no se avergüenza de esa iglesia, ¿por qué tú te avergüenzas como criterio evangélico de la iglesia de él? Que es su cuerpo.
¿Te das cuenta? Porque lo que pasa es que tú comienzas, hay muchos creyentes que en función de la experiencia que han tenido en el Evangelio o en la iglesia, que puede ser incómoda, mala, de muchísimas cosas, puede ser de muchísimas situaciones, ellos piensan que eso es el Evangelio. No, eso no es el Evangelio. Lo que pasa es que el hombre afila el rostro del otro hombre. Y el cuchillo, el filo del cuchillo se afila con otro cuchillo. Sí, ¿Qué está diciendo con eso? Que Dios no te va a probar a ti con impíos, Dios te va a probar con evangélicos. porque ahí es que tú te estás No, porque desarrollando. si Dios te levanta un proceso con impío, tú dices un impío que está endemoniado, pero con otro evangélico tú no vas a decir eso. Entonces Dios te va a afinar con los evangélicos. Hay gente que dice, no, porque después que yo llegue al evangelio y que yo he pasado proceso, pero claro, mi amor, porque tienen que probarte aquí. Ahora que estoy en batalla. Hay gente que dice, pero yo sufrí cosas con los evangélicos que no sufrí cuando era impío, no, porque es que Dios te está afinando con ellos. Ay, si yo estuviera en el mundo. Por eso es que Dios te está procesando más. Pero si Para tú, que no te llegue esa. si tú eres pastor, ¿con qué Dios te va a procesar? Con la iglesia que tú pastoreas. Y a la iglesia que yo pastoreo, ¿con qué Dios la va a procesar conmigo? Y hay gente que no quiere ser procesado con el pastor que Dios le dio, pero es conmigo que Dios te va a probar. Cuando yo te digo, no, para allá no, no, así no. Entonces, y tú en guerra, sí, porque Dios me puso a mí para procesarte. Y contigo Dios me procesa a mí, porque es lo mismo. Es mutuo este crecimiento. Wow. No, no, esto está, esto está muy lindo aquí. Yo creo que esta parte de aquí hay que cortarla y enviarla por muchos lugares para que los pastores entiendan que Dios lo procesa con Claro, con su iglesia claro, así y es. la iglesia entienda de que Dios lo procesa con sus pastores. Claro, así es. Y es un punto, en lo ministerial incluso, se ve cuando un pastor te dice, esto no va a predicar. Tú dices, pero, ¿y él se cree mi papá? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí Dios está Claro, procesándote claro, para forjarte y formarte. Yo creo que para darle el diseño a una madera hay que tallarla totalmente. y quitarle ciertas cosas. Duele, pero es necesario para cuando ya acabe todo, tú tengas un diseño bien estructurado. Ahora, hay un punto, pastor. Ya estamos hablando aquí de la Sí, restauración. Estamos en este proceso de restauración. Hubo un punto que no quiero que dejemos en el aire y sí. es el entorno. ¿Cómo yo puedo cambiar ese entorno que en vez de influenciarme para bien, me influencia para mal, donde ya tengo muchos años, pueden ser familiares, pueden ser viejos amigos, que ya tengo un sentimiento Ujú. apegado, pero cada vez que voy a tomar una decisión, ellos me dicen cosas malas y no cosas buenas. ¿Cómo yo puedo cambiar eso? Ok, lo primero es, hay que alcanzar cierto nivel de madurez. Hay que alcanzar cierto nivel de confrontación inclusive. O sea, yo prediqué un mensaje hace una semana y algo en la iglesia, que lo titulé Cuchillos afilados. Cuchillos afilados. Cuando Josué capítulo 5, cuando en Josué capítulo 5 ellos ya cruzaron el Mar Rojo, la generación completa que se crió, que creció y se desarrolló en el desierto, Sí, es la que cruza el Mar Rojo. Perdón, el Jordán. el Jordán, el río Perdón, que Jordán. cruzan el Jordán. Cuando están ahí frente al Jordán, ahora van a conquistar la tierra prometida. Entonces, Dios le dice a Josué, Josué, toma cuchillo, haz cuchillo, afilados. Entonces yo digo, bueno, lo van a usar contra sus enemigos ¿verdad? Para vencer, para conquistar, no. Tiene que circuncidar a los hijos de Israel. El cuchillo afilado no era para los enemigos, era para ellos. Entonces, tú quieres conquistar, tienes que poner cuchillo afilado contra tus propios intereses y contra tu propio entorno. Cuchillo afilado. Circuncidar, ¿qué era la circuncisión? No era quitar un trozo de carne, ¿ok? Era una mutilación, sí, era eso. Por lo tanto, hay cosas que tú tienes que mutilar, entornos incorrectos tienes que mutilarlo. Entonces, ¿quién hizo el cuchillo y quién usó el cuchillo contra sí mismo? Ellos. Por lo tanto, no es Dios quien te quita el entorno, eres tú que tienes que quitarte del entorno. Evangélicos irresponsables que quieren, Señor, quítame esto tú. No, yo te puse mi Espíritu Santo, ahora tú tienes la palabra de Dios. Tú eres quien tiene que tomar la decisión de entender que esa amistad o ese entorno te hace daño. Quítalo. Toma el cuchillo afilado y corta la circuncisión. Corta aquello que te impide que mi presencia vaya contigo. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros los evangélicos, de manera irresponsable, comenzamos a reprender al diablo, Sí. comenzamos a reprender demonios y comenzamos a decir un espíritu de, un espíritu de, un espíritu de. Oh, qué lindo. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Colosenses? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hay cosas que no son demonios, hay cosas que yo tengo la responsabilidad por el Espíritu Santo que está en mí de hacerlas morir. Pleitos, ¿eso era un demonio? Eso era un demonio, es una conducta de la carne que yo tengo que hacerla morir. La ira,
las malas palabras, las tronerías, yo tengo que hacer morir eso. Entonces, no, yo quiero que Dios lo reprenda, pero que Dios no va a reprender lo que te toca a ti sacar de tu propia vida. Entonces, entorno, cuchillo afilado. Cuchillo afilado. Entonces, no es tener cuchillo. Ahora, problema, Venancio, que nosotros usamos el cuchillo afilado contra ti, pero un cuchillo voto contra mí. Cuando toca el golpe tuyo, te damos duro. Ay, duro. Ay, filo, filo. Pero cuando es conmigo, soy benevolente. Cuando es conmigo, no, pero entiéndame. O sea, en la caída tuya hay gente que usa un cuchillo afilado. Yo sabía que se iba a caer. Yo sabía que no era de Dios. Yo sabía tal cosa, cuchillo afilado. Pero cuando es conmigo la cosa, no, pero tenme misericordia, porque cualquiera es humano, cualquiera comete un error, porque es voto para conmigo. Cuando yo debería ser filoso conmigo mismo. Entonces, nosotros aprendimos a ser filoso con el otro, pero no aprendimos a ser filoso contra nosotros mismos. Y si hay una cosa que yo aprendí en este evangelio, no, pero yo aprendí en este evangelio y lo aconsejo a cualquiera, aprenda a ser filoso contra usted mismo. O sea, yo logro ver la envidia tuya fácil, la envidia de cualquiera, yo logro verla. Sí. Y la envidia propia, nadie la ve. Yo no nunca he visto un evangélico diciendo, yo era envidioso, Dios me liberó de la envidia. ¿Tú te das cuenta? No, porque la envidia siempre hay otro que la tiene, nunca ellos. ¿Te das cuenta? Porque usamos un cuchillo afilado para otros, pero para nosotros un cuchillo totalmente voto. Entonces, tú tienes un entorno, tú tienes que tener un cuchillo afilado y tener la capacidad de usarlo. Hazte cuchillo afilado, fue la palabra de Dios a Josué. Hazte cuchillo afilado. ¿Por qué? Pero esa gente iba a conquistar, lo que pasa es que tú no puedes conquistar terreno del enemigo si primero tú no tienes pacto. Ese cuchillo ocasionaba una herida. Y te voy a dar una enseñanza aquí que creo que es vital que la gente le entienda. Sí. Y me gustaría que la gente preste atención a esto. Mira, ellos se tienen que circuncidar. ¿Y sabe qué dice el texto? Que hasta que no sanaron, se quedaron en aquel lugar. Entonces hay gente que quiere caminar herido. Dios bendiga al ministro de herido, pero caminando. Eso tiene su contexto, yo me Sí. imagino. Ahora, pero realmente en este evangelio, el que camina herido se desangra. El que camina herido en este evangelio se muere. En este evangelio, ¿qué dice la palabra? Que se detuvieron, acamparon hasta que sanaron. Deje de caminar, deja de predicar. Si tu matrimonio está herido, está sangrando, mi amor, deja de predicar. No, porque no, mi amor, deja de predicar. Porque hay gente que no salvan el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque no quieren detenerse. Y bíblicamente hablando, ¿quién le mandó a ellos a circuncidarse? Dios. Y no tuvo problema, no tenía prisa. Le dijo, deténganse y sánense. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que tú vas a renunciar al ministerio, es entender que no puedo seguir en el ministerio predicando, moviéndome, ministrando, impartiendo, si yo tengo una herida y mi esposa tiene una herida que no ha sanado. Entonces, vamos a detenernos, vamos a restaurarnos, porque hay gente, cuando tú estás herido, tú comienzas a ministrar en función de la herida que tienes. Sí. Y entonces, tu herida, ¿sabes lo que está haciendo? Propagando una enfermedad que tú tienes sobre muchos otros. Entonces, vamos a ser responsables ministerialmente hablando. Si hay que restaurarse, ¿qué sentido tiene hablar de restauración cuando ni siquiera mi propia vida está restaurada? Porque hay gente que habla o sea, imparte información, Sí. pero no imparte vida. Información. Y te puede sorprender la cantidad de saber, de conocimiento que tienen. Pero a ti, esto no se trata de conocimiento, esto se trata aquí de relación, de experiencia vivida que transforma mi propia vida, mi propio caminar. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros muchas veces amamos tanto la plataforma ministerial y no amamos tanto al Dios que nos dio la plataforma ministerial. Y confundimos la plataforma ministerial con el Dios que da el ministerio. Y pensamos que servir a la plataforma ministerial es servir a Dios. No, y son dos cosas totalmente distintas. A veces podemos estar en la plataforma ministerial teniendo éxito ahí, pero la relación con Dios, Muerta. Bueno, tú hablaste de eso, si me permites, yo prediqué un mensaje que lo titulé Éxito sin bendición. En un momento determinado, Dios le dice a Moisés, Moisés, no golpee la roca, háblale a la roca. La primera vez golpéala. La segunda vez le dice, no la golpee, háblale. habla. Y Moisés, enojado con el pueblo, Moisés tenía un contexto muy difícil, porque Moisés se le había muerto la hermana. Moisés estaba en luto. Y el pueblo, a pesar de que él estaba en luto, el pueblo fue en contra de él. Y comenzó a hacerle presión. Él no ha superado la muerte de su hermana y le están haciendo presión. Y quiero hacer un paréntesis. A veces nosotros los pastores, la membresía hace eso con nosotros. Sí. A veces el pastor está atravesando una situación familiar, matrimonial, en su propia familia y sus propios hijos, personal, y los miembros siguen con su propia exigencia. Queremos agua, queremos palabra, queremos administración, queremos esto. Y el pastor luchando, como en ese caso Moisés, porque es muy bueno exigir sin ver quién está sufriendo. ¿Ya? Entonces a Moisés le están exigiendo y Moisés
producto de esa situación, en vez de hablarle a la roca, la golpea, porque estaba enojado, la golpea. Entonces, ¿de qué se dio cuenta Moisés ahí? Que el pueblo dice la Biblia que tomó agua, bebió y se sintió alegre. Porque el pueblo que solamente quería satisfacer su necesidad, no le importaba el estado emocional de Moisés. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que después de ahí, Moisés se dio cuenta que él podía tener éxito sin bendición. Como muchos pastores, muchos líderes, muchos evangelistas y profetas hoy en día se han dado cuenta que pueden tener éxito ministerial alejado de Dios, sin oración, sin consagración, sin obediencia, sin santidad. ¿Se han dado cuenta? Es fácil. ¿Sabe Sí. por qué? Porque solamente tienen que dar la palabra, porque yo soy el hombre que está en el momento adecuado, que da la palabra adecuada y Dios lo va a usar. Pero en la intimidad, ¿qué Dios le dijo a Moisés? Me deshonraste delante de todo el pueblo. Me deshonraste. Por tanto, no entrarás en la tierra prometida. ¿Qué está diciendo eso? Que tú puedes tener éxito sin bendición. Tú puedes tener un arraigo ministerial muy fuerte sin que la presencia de Dios esté necesariamente contigo ni te apruebe. Y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero estar en este evangelio teniendo éxito secularmente y después que la intimidad el Padre ni siquiera me reconozca. Porque muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y Él os dirá, yo nunca los conocí. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que yo no quiero para mi vida. Entonces, pastor, hay un punto aquí que yo creo que hay un término que hay que como que desmenuzar Sí. y volverlo como a darle el sentido que realmente lleva en el contexto del evangelio. La persona piensa que avance es viaje. Sí, la persona piensa que avance es mantenerse en la carrera Sí, claro, claro. y avance muchas veces detenerse y tú Total, decir un totalmente. stop, como, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me estoy encaminando? Eh, ¿Es la manera correcta? ¿Estoy a la voluntad del Señor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles métodos estoy aplicando para yo querer alcanzar algo que Dios nunca me prometió? Y vemos personas en la carrera, en la carrera, en la carrera, y piensan y nunca se quieren detener porque entienden que si se detienen se retrasan. No, entonces muchas veces piensan, si me detengo, entonces no se trata ni siquiera de lo que yo crea, se trata de lo que la gente podría decir, qué la gente va a pensar. Y entonces, dice el apóstol Pablo, si yo viviera para agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, No. no sería siervo de Cristo. Entonces, muchas veces nosotros nos hemos convertido como ministros en siervos de los hombres. Porque no nos detenemos sabiendo que necesitamos detenernos, sabiendo que necesitamos ser restaurados, sabiendo que necesitamos ser trabajados por Dios, pero no nos queremos detener porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente? Después, ¿qué van a pensar de mí? Ministro, que piensen lo que tengan que pensar, pero el que necesita salvarse aquí soy yo. El que sabe que debe avanzar de la manera correcta soy yo. Porque en una ocasión la iglesia, el pueblo de Israel, perdón que meta tanta Sí, sí, referencia sí, bíblica, sí. pero así No, que es que la Biblia es lo que no, cambia y no, y transforma. así es así como yo predico. Claro. Pero en una ocasión Israel estaba en una pelea, un conflicto bélico, y entonces ellos tuvieron una derrota. Cuando tienen la derrota, entonces con Eglón, ellos tienen una derrota con Eglón, y dice la Biblia entonces que ellos se sentaron y comenzaron a reflexionar porque habían perdido, y dijeron, es que el arca del pacto no está aquí, y trajeron el arca al campamento, y se hizo un estruendo, una bulla tan grande, que dice que el otro ejército se estremeció. Sí. A ese punto estaban. Y luego entonces dice el texto que cuando ellos salieron a la guerra, a pesar de que tenían el arca, Eglón le ganó y perdieron. ¿Por qué? Porque ellos instrumentalizaron la presencia de Dios. Ellos pensaron que la presencia de Dios funciona independiente de mi estado interior. O sea, si yo tengo el arca, no importa cómo yo esté interiormente, el arca me dará la victoria. No, esto no es magia, esto no es brujería. No. Y entonces muchos ministros no quieren detenerse porque ellos piensan que si me mantengo predicando, es como que Dios, si me sigue usando, no, mi amor, hay vasos de honra y vasos de deshonra. O sea, si en un momento determinado tú estás en el lugar correcto y Dios necesita sanar a alguien o salvar a alguien, Dios te va a usar a ti. Sí. Pero eso no quiere decir que te está aprobando. Eso no quiere decir que está de acuerdo con tu desobediencia, con tu falta de santidad. Eso no quiere decir que Dios está apoyando lo que tú estás haciendo. No, Él está usando un instrumento en ese momento para salvar o para llevar su voluntad, independientemente del estado de ese instrumento. Y nosotros pensamos o nos confundimos que ser usado es ser aprobado. No, No. puede ser usado sin ser necesariamente aprobado por Dios. Y eso es lo que yo no quiero. Entonces, ahí nosotros tenemos un conflicto. Queremos instrumentalizar la presencia de Dios. Yo quiero que la presencia de Dios vaya conmigo para que me dé esto, para que haga esto. No, la presencia de Dios no trabaja así. La presencia de Dios no se trata de lo que hace contigo exteriormente. Lo primero que quiere hacer la presencia de Dios contigo, ¿sabe qué? Trabajar contigo. Yes.
Dios le dice a Moisés, Moisés, te voy a enviar un ángel y mi ángel te va a dar la victoria, pero mi presencia no irá contigo. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que hay evangélicos, profetas, ministros que andan con el ángel, no con la presencia. El ángel da victoria sin importar si eres duro de servicio. La presencia no. La presencia se retira cuando hay dureza del corazón. Entonces, ¿qué tú quieres, el ángel o quieres la presencia? Yo quiero la presencia. Moisés dijo, si tu presencia no va, no me muevo. Díselo que Moisés hizo luto. O sea, a Moisés le dolió tanto esa noticia que dijo, Sí. yo no quiero ningún ángel, a mí no me hable de ningún ángel. Si tu presencia no va con nosotros, yo no me quiero mover. Pero el ángel te va a dar victoria. Y hay evangélicos que por la victoria se van con el ángel y no entienden que están sacrificando la presencia que da descanso. Sí. Porque es que tú puedes tener victoria sin descanso, pero lo que te da descanso es la presencia de Dios. Cuando habla de descanso, ¿a qué se refiere ahí? Disfrute plenamente del evangelio. Te voy a decir esto. Yo disfruto mi matrimonio. Yo disfruto mi matrimonio. Yo no solamente estoy dentro de un vínculo en el que se firmó un papel. Yo no estoy por estar. Yo disfruto la compañía de mi esposa. Mi esposa está aquí con nosotros. Sí. Y donde quiera que yo vaya, es muy probable que mi esposa esté conmigo. Es casi, nosotros somos como indivisibles. Como indivisibles. Entonces yo disfruto mi matrimonio. Y yo espero que mi esposa disfrute también, así como yo la disfruto a ella, que ella me disfrute a mí. Porque yo no solamente quiero estar en un matrimonio, yo quiero disfrutarlo. Yo no solamente quiero estar en el evangelio predicando con cierto éxito, yo quiero plenamente disfrutar la gracia de este evangelio. Te digo una cosa a ti, a mí la vida del impío no me da envidia. A mí la vida del secular, no importa el dinero, no importa el disfrute que logren exhibir, a mí no me da envidia. Porque yo este evangelio me lo gozo. Yo voy a un río, a una playa, a cualquier sitio que yo vaya, me siento primero en mi conciencia, sin alcohol. No tomo alcohol, no tomo nada de alcohol. En mi conciencia, no necesito música estridente. Con plenitud yo disfruto cada proceso de mi vida. Esta entrevista yo la estoy disfrutando al máximo. Al máximo. O sea, para mí, la plenitud del evangelio, yo logré disfrutarla. Y entonces, ¿qué yo le voy a envidiar a una persona que tenga éxito por ahí y no logre tener descanso en la presencia de Dios? No lo quiero. No, no. Eso es lo que hace la presencia. Y dice que en la presencia de Dios hay plenitud de Plenitud gozo. de gozo. Hay plenitud de gozo. Ahora, usted mencionó un término que me llamó mucho la atención y fue siervo de Dios y siervo del hombre. ¿Cómo yo puedo identificar? Me gustaría que me dé tres Sí, señales sí. para yo identificar de que no estoy funcionando como un siervo de Dios, sino que estoy funcionando como un siervo del hombre. ¿Qué me identifica? Porque a veces estamos en el ministerio, estamos en el pastorado, en el llamado, y comenzamos a hacer cosas que pensamos que son bien, pero están revelando otra cosa en nuestra Totalmente, vida. totalmente. Yo no me atrevo a subir un contenido, no me atrevo a subir un contenido, aunque genere mucho tráfico, si implica sacrificar mi, mi dignidad como predicador y mis valores dentro del evangelio. Si lo haces, eres un siervo del hombre. Te interesan más los likes, los views de los hombres que la presencia de Dios. Entonces yo veo que hay contenidos, y quiero ser frontal con esto, Sí, sí, hay contenidos, hay creyentes irresponsables que juegan al morbo dentro del evangelio. No, eso es irresponsabilidad. Tú eres un siervo de los hombres y un siervo de YouTube que está buscando unos views y está sacrificando la gracia del evangelio por ganarte unos views. Eso es irresponsabilidad. Hay temas, hay temas que Pablo dice que ni siquiera se mencionan entre nosotros. sí. Aunque generen tráfico, aunque generen views, si eso no está aprobado por la Biblia y no edifica, no lo voy a subir. No, ese contenido no me interesa. Y entonces de repente hay gente que tú lo ves que está más interesado en lo que la gente vaya a decir, en lo que a la gente le interesa que a lo que Dios quiere comunicar. Yo no me voy a inventar un testimonio delante de ti que yo hice esto, que me aparecí en tal sitio para ganar unos views. Si a usted no le interesa que yo hable la palabra de Dios de la manera que lo estoy haciendo, yo me voy a conformar con los 1000, 2000, 3000 que vieron el video y se gozaron. Claro. Pero no me interesa la multitud sensacionalista que no ama la palabra de Dios. Es un punto. En el Evangelio, nosotros tenemos que entender que no fuimos llamados a ser viral, sino a ser edificantes. Los dones son para edificar la iglesia. Eso es. Entonces, la persona, mire, yo he recibido, porque algo que yo le explico a la persona, que antes de yo tener un ministerio, yo era evangélico. Pero antes de tener una plataforma, yo tenía un ministerio. Y yo no voy a sacrificar nunca mi ministerio por una plataforma. Totalmente. Pero nunca voy a sacrificar mi salvación por un ministerio. Yo como que lo llevo en esa línea, por esa vía. Y a mí me han llamado personas que incluso después otras personas le hacen video y cogen miles de views. Pero yo digo,
realmente yo no voy a comprometer ni voy a denigrar el evangelio que yo predico por los views. Incluso tuve una conversación una vez con alguien y le dije, yo estoy llegando a una etapa que creo que se me pondrá tan difícil YouTube porque estoy en contra de cierto algoritmo Ujú. que yo no estoy dispuesto a sacrificar mis principios cristianos por eso. Esas son cosas que realmente te van a confrontar, pero no es bueno Porque estar no, cómodo, ¿no? porque eres un siervo de Dios antes que un siervo de los hombres. Claro, Sencillo. O sea, sencillo. Los hombres, o sea, si tu recompensa viene de los hombres, ¿sabes qué tú vas a hacer? Tú vas a hacer todo para recibir la recompensa de los hombres. Pero cuando tu recompensa viene de Dios, tú vas a sacrificar lo que sea que a los hombres les guste, porque tu recompensa viene de Dios. Y sí. eso yo lo entendí. Yo lo entendí y dije, no, no es verdad que yo me voy a prestar. Yo como predicador y como pastor, yo, mi interés no es que la gente se sienta mal cuando yo predique. Lo que pasa es que no tengo miedo de que te sientas mal si eso implica restauración. ¿Se entiende la diferencia? O sea, si yo decirte una verdad que te va a poner incómodo, yo como pastor no quiero que ningún hermano que yo estoy pastoreando se vaya de la iglesia. Pero no es verdad que yo voy a sacrificar la palabra de Dios y la verdad de Dios para satisfacerte o para que tú no te sientas incómodo. No, yo no lo voy a sacrificar. No. ¿Te das cuenta? O sea, el interés de yo retenerte, de yo querer retenerte, no está por encima del deseo que yo tengo de cumplir la voluntad de Dios. Porque yo no soy siervo tuyo, yo soy siervo de Dios. Y eso es lo que mucha gente no quiere entender. Nosotros no somos artistas. Nosotros no somos esa influencer. No, no, no. Nosotros No. somos siervos de Dios. Y lamentablemente, cuando tú quieres ver que dentro de la iglesia cristiana se quiere meter como este secularismo Sí, y esta idea de que nosotros somos el grupo de los famosos, no, 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 no. A mí sáqueme de ese grupo. A mí sáqueme de ese grupo. Yo lo que quiero es ser un siervo de Dios. Porque yo no me quiero creer la película y después que en el cielo me digan, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Que no te reconocemos aquí. No, aquí hay que estar claro y hay que estar definido. hay que estar muy definido. Ahora, pastor, ya hemos hablado de cómo una persona identifica de que es un siervo del hombre y cómo identifica que es un siervo de Dios. Hablamos del descanso de la presencia. Ahora, la restauración. Estoy corriendo en el ministerio, ¿Mm? pero mi matrimonio está destruido. Tengo vergüenza de que Sí. la persona sepa del caos en el que me encuentro, porque tengo un nombre. Si la gente sabe que mi matrimonio está así, mi ministerio, ¿cómo yo puedo restaurar el matrimonio? Yo siendo un famoso, siendo una persona famosa, teniendo esa credibilidad dentro de la iglesia, ¿cómo yo puedo restaurar ese matrimonio? Porque tengo miedo de que la gente lo sepa. Te voy a plantear esto en estos términos. Quiero ver si me entiendes bien con esto. ¿Qué está por encima? ¿Qué está por encima? ¿Qué nosotros hemos puesto por encima? ¿El ministerio o nuestra salvación? Que nosotros lo hemos, yo creo que el ministerio, Entonces, como el ministerio se ha colocado por encima, vemos el cambio, vemos el cambio, vemos la transformación de dejar esto, de tener esto, para afianzar lo otro, que es la salvación, lo vemos como algo difícil. Pero cuando tú tienes por encima tu salvación, por encima de todo, tú nunca vas a ver eso como un punto para negociar. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros tenemos que tener la suficiente humildad de reconocer que el problema de nosotros no es lo que dice la gente. El problema de nosotros es que hemos puesto el ministerio por encima de nuestra salvación y nuestra relación con Dios. Cuando la relación y la salvación está por encima de, no hay nada que tú no te atrevas a dejar. No hay nada que tú no te atrevas a detener. No. Yo no voy a perderme la salvación y mi relación con Dios por el hecho de yo estar aparentando algo que realmente yo no soy. Pero cuando tú estás viviendo, no, porque la fama, no, no, pero qué fama, de que tú me estás hablando a mí, sí, que tú me estás hablando a mí. Si lo que Cristo vino no para hacerme famoso, Cristo vino para salvarme. Eso no es el propósito, sí. salvarme. Entonces, ¿por qué yo he puesto por encima de la salvación ser famoso? Cuando quien debería ser famoso aquí en el Evangelio es Cristo. Lo otro es coyuntural. O sea, si tú gozas de un nombre en el Evangelio, es coyuntural a tu mensaje en Cristo. Ahora, lamentablemente, usted ve que mucha gente usa el mensaje de Cristo coyunturalmente para ellos hacerse famoso. ¿Te das cuenta? Sí, Pero nunca se trató de Cristo. Porque si se trata de Cristo, decir como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que él crezca, no es un problema. ¿Te das cuenta? Entonces, usted goza de cierta fama, de cierto privilegio. David, yo creo que se ajusta bastante bien ahí. sí, David estaba en esa situación. David tenía dos opciones.
David tenía dos opciones, o persistir en esa condición. David podía dar una orden y matar a Natán. Sí, No, él era rey. claro. Él lo hizo con Urias. Él podía decir, tengo a Natán, mátenlo. Otra orden más. Otra orden más. Y ya le estaba, porque si hay un problema de cuando uno cae en pecado. El problema es que no es el pecado que uno comete, es ocultar ese pecado. El problema no está en el pecado cometido. No. El problema está en la torta de pecado que tú tienes que generar para tapar el primer pecado. Piénsalo. O sea, ok, me acuesto con la mujer, pero estaba dentro de los planes de David el asesinato, el engaño, la mentira. No, eso no estaba dentro, pero para tapar el primer pecado, tuvo que incurrir en todos los demás pecados. Y entonces, el problema es que mientras más tiempo tú le das al pecado, en ocultar el primer pecado, más pecado debe ir generando sobre ese pecado. Más Sí, pecado debe ir generando y es pecado sobre pecado. Y cada vez que eso pasa, la restauración se hace más difícil. sí, Porque entonces tú necesitas cauterizar la mente y endurecer el corazón. Y cuando se cauteriza la mente y se endurece el corazón, sucede lo siguiente, que Dios habla, pero ya no hay quien le escuche. Dios habla, pero tú endureciste el corazón, por lo tanto, la voz de Dios se retira. Y entonces tú quedas aislado. Estás en la iglesia, pero todo el mundo nota el cambio, la falta de, la ausencia de, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tu lenguaje comienza a cambiar porque ya sí. no hay cercanía con la presencia. Y no hay forma de que tú te alejes de la presencia y sigas siendo el mismo Venancio. No, No, no. te alejas de la presencia. Yo me alejo de la presencia y tú vas a notar, aunque tenga conocimiento, aunque tenga mucha información, tú vas a notar un vacío en el conocimiento y en la información que yo suministro. Sí. Tú vas a decir, pero pasa algo le falta al Hay ministro. algo ahí. Claro, y es la ausencia de Dios, que eso es insustituible. No hay forma de eso. No hay nada con lo que tú puedas sustituir la presencia de Dios. Tú puedes ser el más gracioso. Tú puedes ser la persona más dinámica, la más extrovertida. Si no hay presencia de Dios, la gente lo nota. La gente lo nota. Y entonces ese es el problema. Ahí es que está el problema. Ahora, ya me restauré. Entendí que esto es salvación más que reputación. Porque yo siempre he dicho que hay personas que prefieren como mantener la reputación que la sanidad. Así es. Y a veces hay que sacrificar la reputación Total. para obtener la sanidad. Total. Ahora, ¿cómo yo, después que me levanté, cómo mantengo la restauración? Porque yo veo muchas personas que dan los pasos para la restauración, pero en X camino, en X tiempo, vuelven y caen. Porque no completaron el ciclo de la restauración. No la completaron. Lo que pasa es que la restauración, primero, no es un evento, es un proceso. Entonces, el hecho de que, no, yo pedí perdón, yo confesé el pecado y pedí perdón, y entonces estoy orando, estoy ayunando, ya estoy restaurado. No, 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 no. Y ese es el problema que mucha gente no comprende. Mucha gente no entiende que la restauración es un proceso, no un evento. Por ejemplo, yo he predicado y he visto personas que me dicen, pastor, ese mensaje me levanté y hacen una declaración profética y me levanto en el nombre de Jesús y dicen tantas cosas bonitas y luego la semana, ¡pam!, ahí está la caída de nuevo. ¿Por qué? Porque no, esa predicación te dio las bases, te dio herramientas, te suministró herramientas para la restauración. No quiere decir que ya terminaste el proceso. No. De hecho, cuando David pide perdón, confiesa el pecado, Dios lo perdona, comienza el proceso de restauración. Todas las consecuencias David tuvo que pagarlas. Todas. Aunque soy restaurado, vienen consecuencias. Todas las consecuencias vienen. Todas. Todas las consecuencias las tuvo que pagar con su propia familia. Sí. Todas. Entonces, hay personas que piensan que la restauración implica eximirle de las consecuencias. No, 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 no. Tú vas a ser restaurado, pero las consecuencias tú las vas a tener que pagar. No le dijo Dios a Pablo, yo le voy a enseñar a cuán necesario es que él padezca por mi nombre. Yes. Oh, pero tú crees que todas las muertes que generó Pablo, Saulo en ese entonces, no iban a tener consecuencias. Y él las pagó en el Evangelio. Claro. Por eso era que lo perseguían, por eso era que lo apedreaban. No era solamente de que, no, era que Dios le estaba enseñando que todo lo que él generó, porque lo que a hierro matan, a hierro mueren. Y hay gente en el Evangelio, yo tengo un testimonio de una persona Dios en la mío. iglesia que yo pastoreo, que esa persona, él era ladrón, él robaba, era asaltante. Él era de la gente que, Sí. y te asaltaba, y te quitaba el celular. Y esa persona llegó al Evangelio y le hicieron varios robos en su tienda, en su casa, varios robos tuvo. Y entonces él me dijo a mí, él me lo confesó y me dijo, no, yo sé lo que está pasando. Y digo, ¿qué está pasando? Y dije, no, es que yo robé mucho.
Dios tenía que depurarme de todo eso que yo hice. Sí, Y hay gente que hicieron cosas y en el Evangelio le viene su consecuencia. No, Dios te perdonó y ya tú estás limpio por la sangre de Cristo, pero las consecuencias son ineludibles. Son ineludibles totalmente. ¿Te das cuenta? Y hay mucha gente que no comprende eso. Entonces, ese proceso nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que asumirlo. Dios no solamente no es un evento, no me restauró un día a un día a otro, no, sino que es un proceso continuo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que entra en una impaciencia en el proceso y ya quieren salir a predicar. sí, No, ya yo estoy restaurado. No, mi amor, estás en el proceso. Te sientes bien, qué bueno. Porque sentirte bien no implica que estás restaurado. ¿Por qué? Por ejemplo, un ministro, ministros como nosotros, un ministro de más altura, no sé, ministros que tienen un gran impacto. Ellos no solamente deben ser restaurados en su relación con Dios, también debe ser restaurada su imagen, porque su imagen generó un problema dentro de la iglesia que ellos pastorean. Hubieron otros que fueron afectados. Por lo tanto, no es solamente la restauración de mi relación con Dios, es la restauración de la imagen de. ¿Te das cuenta? Y hay gente que quiere salir a predicar. No, mi amor, date tiempo, date chance, date oportunidad. Te falta tiempo. No, pero yo me siento bien. Qué bueno. Sigue orando. Pastor, hubo alguien a mí que me dijo, ya que usted tocó ese Sí, punto, los hombres de Dios no cogen disciplina. Los hombres, yo era como nuevo en el evangelio sí. así, y yo como que eso me dejó como en el aire, pero ¿cómo es eso? Los hombres de Dios pecan hoy, se arrepienten y mañana pueden seguir. Pero ¿y eso? No, ministro, eso es una irresponsabilidad. ¿Y qué nosotros somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos superhombres? ¿Somos nosotros querubines, serafines? No, nosotros somos personas normales. Lo dice de Elías. Elías, que para nosotros que parece un Sí, extraterrestre, dice, no, Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones igual que nosotros. Lo que está tratando de decir, no, no vayan a pensar que Elías era algo que nosotros no somos. Lo que pasa es que oró fervientemente y Dios lo escuchó. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, nosotros no podemos sobredimensionar, no tenga mayor concepto de sí del que deba del de que Dios. debe tener. Sí. O sea, no, ¿cómo que nosotros los hombres no? Si la disciplina no comienza, no arranca por nosotros, ¿con qué calidad moral nosotros podemos corregir a los demás hermanos? ¿Con qué calidad moral yo puedo corregir a los hermanos que estoy pastoreando si yo no entro en un proceso de disciplina por algo que lo amerita? Todos necesitamos. Ahora, yo no creo en la disciplina como castigo. No, eso yo no creo. Otro punto. No creo. Esa disciplina sí, como castigo, porque hay personas que tú dices, pastores, líderes, déjame esa disciplina. Y en 3 meses te quitamos la disciplina. Pero se la quitan hoy, 20 de agosto, y el 21 sigue haciendo. Por lo que. Entonces tú te das cuenta que realmente agotó un tiempo, pero no hubo una Bueno, restauración. yo tengo un amigo que él lo pusieron en disciplina y él dijo que voy a durar 3 meses congregándome poco, a lo que pase el tiempo, y después vuelvo cuando me la quiten. O sea, entonces no entendió qué era la disciplina. La disciplina primero no es un castigo, el castigo es lo del pecado, no la disciplina. O sea, no hay forma de que tú peques y te vaya bien. Si pecas, te va a ir mal y Sí, vas a tener que pagar las consecuencias del pecado. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que habrá un castigo producto del pecado. No hay forma de que un ministro de Dios peque y tenga recompensa de bienestar por el pecado. No hay forma. No, va a venir un mal contra ti. Por lo tanto, yo he tenido jóvenes en la iglesia que han cometido pecado. Y yo le he dicho, yo no quiero que asuman la disciplina como un castigo porque no lo es. El pecado que ustedes cometen es lo que trae su propia consecuencia y su propio castigo. Por lo tanto, la disciplina es un proceso, primero, para la restauración, para que ustedes vuelvan a hacer las cosas que debieron estar haciendo. Cierren las brechas que ustedes abrieron, que no atendieron. Entonces, ustedes tienen que ser responsables de eso. Entonces, ¿qué tiempo de disciplina? Yo no creo en eso de meter 1 año, 2 años, 3. Yo no creo en eso. Yo creo en que la persona hay que estar observándolo, hay que estar reuniéndose con él y ver su proceso de crecimiento, su proceso de desarrollo. Si la persona ya, por ejemplo, podemos hablar con claridad que una. claro, claro, no hay Ok, problema. hay pecados que ameritan un proceso diferente a otros. Por ejemplo, pecados, un predicador cae en pecado, un pecado sexual, de fornicación, de adulterio. No solamente hay que ver en las condiciones que se dio con una hermana de la iglesia. Entonces, ese abordaje tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque no solamente hubo un escándalo, sino que también se escandalizó una familia dentro de la misma iglesia, con un líder de la iglesia. Sí, sí. Entonces, hay que ver entonces, el esposo era cristiano, era inconverso. Inclusive hay que ver si la restauración se tiene que dar fuera de la iglesia y que esa persona no vuelva a la iglesia. ¿Se da cuenta? Hay procesos en que se puede restaurar dentro de la iglesia. Lo que pasa es que eso es como el derecho penal, eso es casuístico. Depende mucho de cada caso. Entonces, no a todo el mundo se le puede abordar de la misma manera, No. porque hay que ver el nivel de escándalo que produce ese pecado.
y si hay familias que quedaron involucradas y afectadas por ese pecado. Entonces, hay que decirles, hermano, a esa hermana, hay que ver si hay que decirle, mira, te vas a restaurar en otro lugar, aquí no. Porque la restauración se hace inviable con la tu familia aquí. Hay que entenderlo. Entonces, ese proceso de disciplina, muchas veces la gente piensa que es sentar a una gente allá atrás. No, yo ni siquiera creo en eso de sentar a la gente allá atrás. Porque ¿qué es eso? Eso es exhibirlo. Eso es exhibirlo, ¿para qué? ¿Para qué tú vas a exhibir a una persona que ya está pasando un momento difícil? Sí, Porque, señor, cuando un creyente cae en pecado, aunque un creyente ha fallado, se siente mal. Y entonces tú le vas a grabar ese mal sentando en la parte de atrás para que todo el mundo vea que está en pecado. No, primero, yo le digo a las personas, si tú pediste perdón por tu pecado, ya tú fuiste libre de tu pecado. sí. Ya tú estás libre de tu pecado. No es que tú estés en pecado, es que tú estás en un proceso de disciplina, no que estás en pecado. Porque la gente lo ve como si fuera un extraterrestre. Mira ahí el que está, y comienza el murmullo. El pecador. No, el pecador. ¿Y qué tú quieres? Lo que pasa es que el pecado se descubrió y el tuyo no. Una criatura extraña, tú ves. Claro, entonces Un nosotros serafín. tenemos que quitar esa mentalidad. Yo respeto a cada pastor, pero esa mentalidad de verdad yo no la comparto. No, no, respetamos los métodos Claro, de claro. cada pastor, pero al final de todo vemos que esos procesos de lo que llaman disciplina o restauración, realmente al final de todo lo que terminan es destruyendo. Porque vemos personas, mire, vemos personas que le han puesto 2 o 3 años de disciplina y los 2 o 3 años de disciplina al mes ya están afuera en el mundo haciendo y deshaciendo porque a veces implicamos métodos para traer a la persona al evangelio, para que se conviertan, para que se arrepientan, pero después nosotros mismos lo sacamos, porque la Biblia está ahí y es para usarla. Hay que corregir, pero hay que hacerlo con amor y buscando siempre la restauración, Totalmente, totalmente. porque por encima de lo que es el pensamiento de nosotros, está un alma Así que es. se puede perder, se puede ir al mundo y al final de todo puede perder su alma. Pero pastor, hay un punto ahí que usted tocó muy importante, que yo creo que casi no hubiera escuchado a nadie hablar de eso en la restauración. Y es restaurar la familia afectada. Porque a veces restauramos a los miembros, Ujú. a los Sí, cristianos, claro. pero hay hijos, Total. hay un esposo, hay una esposa que no es cristiana. ¿Cómo nosotros podemos restaurar la imagen de la iglesia Totalmente. con esas personas? Porque por eso es que uno de repente encuentra personas que dicen, no creo en la iglesia. Sí, Porque tuvieron una experiencia mal procesada o que se manejó de manera incorrecta, porque hay que ser honesto, hay que hacer un mea culpa y también reconocer cuando nosotros como ministros o como iglesia hemos actuado mal, porque a veces queremos defender nuestros propios intereses o a los nuestros y se nos olvida que nosotros estamos para defender no los nuestros, sino para defender la verdad. sí, La iglesia es baluarte, ¿verdad? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, yo no creo que la verdad hace daño al evangelio. O sea, no importa lo escandaloso que sea, si hay cosas que tienen que salir a la luz, que están ocultas, eso es bíblico, eso tiene que suceder. Ahora, de repente nosotros también tenemos que ver más allá de la iglesia. Y si hay una persona, una familia que fue afectada por una situación de hermanos de la iglesia y los inconversos perciben la iglesia en función de los miembros de la iglesia. O sea, no importa si es un nuevo creyente o no importa si es inmaduro el creyente. Lo que hacemos nosotros, lo que vamos a la iglesia, lo que asistimos a la iglesia, es percibido como la iglesia. sí, Ellos no saben si tú eres nuevo creyente. De hecho, el inconverso muchas veces le exige, le demanda al nuevo creyente como si fuera un experto. normal. Normal. Y tú no eres cristiano, y tú no eres evangélico. Sí, Porque de repente no entienden el proceso de que nosotros estamos por etapas y vamos creciendo y vamos desarrollando nuestra fe. Entonces, nosotros como ministros tenemos que entender cuando estamos resolviendo o resolutando cualquier conflicto donde ha habido una caída y se tiene que hablar de restauración, tenemos que pensar en cómo nosotros vamos a restaurar esta familia. Vamos a acercarnos y vamos a explicarle situaciones que posiblemente no se ha hecho en otro tiempo, pero nosotros entendemos, bueno, vamos a explicarle cómo nosotros vamos a tratar esta situación y que no es parte de la iglesia ni es costumbre de la iglesia, sino que la iglesia está compuesta por personas con ciertos niveles, errores, con fallas, expuestos porque todos somos falibles. claro. Entonces se explica y se ora por esa persona, se ora por la familia y que la iglesia vea el inconverso vea, la familia vea que la iglesia se hace responsable, no se lava las manos y dice eso no tiene que ver conmigo. Yo creo que eso da una muestra de madurez. Ahora, ya de manera conclusión, Sí. pastor, dígame los enemigos que usted cree que son más fuertes a la hora de una restauración y cómo vencerlo, ya que ellos se lleven, apunte esto aquí, ellos se lo lleven, lo tomen
lo identifiquen y puedan vencer esos enemigos? Primero, orgullo. Orgullo. Segundo, te podría decir que tiene que ver con la culpa mal procesada. Y la tercera, la impaciencia. Esos tres los considero los peores enemigos de ese proceso. ¿Por qué primero el orgullo? Porque el orgullo te va a intentar cuidar o proteger la imagen antes que la esencia. ¿Se entendió eso? O sea, no importa la esencia. El orgullo quiere proteger la imagen, la apariencia, pero no la esencia. No le interesa la relación con Dios. Por lo tanto, está dispuesta a aparentar, está dispuesta a sacrificar la esencia por quedar bien delante de los hombres, que la gente no pueda señalarme. Entonces, el orgullo te hace tapar, te hace esconder, te hace encubrir y por lo tanto, tú no eres un mentiroso, terminas mintiendo, terminas ocultando, terminas siendo un hipócrita, terminas siendo un fariseo, terminas teniendo una doble vida dentro de la iglesia porque tu orgullo no te permite reconocer el pecado que cometiste. Sí, El orgullo. Segundo, ¿por qué la culpa mal procesada? Porque en un proceso de pecado es importante la culpa, entender que soy culpable. Pero el problema es que pido perdón, pero aún entiendo que tengo que darme una penitencia. Y tengo esa mentalidad católica de que necesito un castigo, necesito castigo para, y no puedo levantar la mirada porque cometí tal cosa. Entonces, una culpa mal procesada. ¿Te das cuenta? No, sí, la culpa debe llevarme es a confesar el pecado. Pero después que yo confieso el pecado, recibo el perdón, yo debo salir de ahí como un perdonado. Ah, no, salgo de ahí como una persona que no puede levantar la mirada porque falló. No, 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 no. Yo tengo que entender que la gracia de Dios ya me restauró. La gracia de Dios ya me perdonó. Y debo levantarme de ese lugar en el que me arrodillé creyendo que fui perdonado. Entonces, cuando la culpa se procesa de manera incorrecta, tuve creyentes que cometieron un pecado hace 5 años atrás y todavía el pecado lo sigue castigando sí. porque procesaron de manera incorrecta el pecado y piensan que ellos deberían hacer algo para como castigarse, autoflagelarse, para redimirse, cuando no es así. Entonces, la culpa mal procesada no te permite avanzar. Y lo tercero tiene que ver con la impaciencia, no agotar el proceso completo. Impaciente. De repente, no, ya estoy restaurado. No, tranquilo, tranquilo. Agota el tiempo, agota el proceso. ¿Entiendes? Por ejemplo, en la restauración de matrimonio es diferente a la individual. ¿Por qué? Porque la restauración matrimonial no tiene que ver solamente cómo yo me siento, sino cómo nos sentimos. Yo no puedo decir que el matrimonio está restaurado porque yo me siento bien. Y si ella no se siente bien, y si ella todavía sigue herida, y si ella todavía sigue con resentimiento, no hay restauración. Ahora, cuando es individual, se trata de cómo yo proceso eso, de cómo particularmente, individualmente, yo estoy manejando esta situación. Tiene que ver conmigo. Pero cuando son dos, yo no puedo hablar de restauración si todavía mantengo resentimientos. Por ejemplo, yo conocí un caso de una persona que cometió pecado, un hombre fue infiel, y entonces en el proceso de fidelidad, la herida que se ocasionó en la mujer fue más fuerte que la herida que se ocasionó en el hombre. Al punto que la mujer después de ahí no podía confiar en su marido. Y entonces él sentía que ella, cada vez que tiene chance, lo culpaba. Sí, Y él decía, yo como que recibí el perdón de Dios, pero no el de mi esposa. Y yo siento que tengo entonces, como que ella tuvo una soga y me castiga cada vez con eso. Me castiga porque ella se quedó, en la confianza de ella fue fracturada, al punto de que no se puede hablar de restauración matrimonial si no hay confianza. Si el celular, para mí eso es no sé cuál es la palabra, para mí es un absurdo cuando el celular de un hombre de Dios y una mujer de Dios tienen clave entre ellos y que no se pueden compartir las claves. Eso me parece un absurdo. Porque si yo me desnudo delante de ti, en todo el sentido de la palabra, desnudar el celular es lo de menos, pienso yo. claro. Si yo desnudo mi alma, que para mí es lo más sagrado, desnudar el celular es lo de menos. Pero cuando de repente tú entre inconversos, yo lo entiendo, porque los inconversos no están bajo pacto. Los inconversos están bajo un contrato, no bajo pacto. Sí, Pero nosotros que estamos bajo pacto, cuando yo veo esas desconfianzas, me parece a mí que ese matrimonio tarde o temprano va a generar problemas. claro. Tarde o temprano va a generar problemas, va a generar situaciones. Permíteme decir, para concluir con esto, Sí, yo tuve sí. una experiencia, yo le pedí al Señor, en una ocasión estaba orando al Señor y le dije, Señor, yo quiero que tú me digas por qué es tan difícil restaurarse. Y el Señor me mostró una visión. En la visión que el Señor me mostró, yo estoy viendo a una persona que cayó en pecado. Y entonces veo a ese individuo que cayó en pecado, lo veo en el suelo. Entonces, él escucha una voz que le dice, levántate. Y él entonces intenta levantarse. Pero cuando intenta levantarse, no puede levantarse. Y entonces, en la visión,
me pasa una mano y como que mis ojos se abren espiritualmente hablando. Y yo veo una entidad que está encima de él. Y entonces el Señor me dijo, ¿te das cuenta? Muchos piensan que levantarse es un asunto solamente de declaración. Es que tú tienes que vencer a aquello que te venció. Y entonces él intentaba levantarse sin vencer al que lo venció primero. Y entonces muchas veces nosotros queremos restaurarnos solamente con una declaración o una iniciativa en mi mente. Me voy a restaurar y ya. No, es que yo tengo que vencer a aquello que me venció. Porque aquello que me venció va a toma señorío sobre ti. Nos dice la Biblia que el que comete pecado se convierte en esclavo, Sí. se convierte en esclavo de aquello que peca. Por lo tanto, cuando yo cometo un pecado, ese pecado, esa entidad toma poder sobre mí. Se posiciona encima de mí. Por lo tanto, ahora yo tengo que vencer, recibir la gracia de Dios para vencer esa entidad. Y entonces muchas veces, por eso la restauración, aunque lo intenta, gente que seguro no va a estar viendo a nosotros y va a estar diciendo, pero yo lo intento y lo he intentado. Y cuando tú intentas y falla una y otra vez, se pierde el ánimo de volver a hacerlo. Sí. Tú entras en una frustración en la que tú dices, esto no vale la pena porque yo lo he intentado y he fracasado muchas veces con el tema de, no sé, de la pornografía y cuántos temas. Sí. Y de repente la gente dice, yo lo he intentado y he fracasado porque no ha entendido que tú primero tienes que vencer aquello que te venció. ¿Cómo lo venzo? Ahí entra. Primero, nosotros nosotros, vamos a aclarar esto, Sí. nosotros no vencemos a partir de nuestra propia fuerza, porque se supone que si tú estás vencido y tú estás en una posición de vulnerabilidad, él tiene poder sobre ti. Por lo tanto, yo no venzo a fuerza, yo venzo recibiendo la victoria que se generó en la cruz del Calvario. Wow. Entonces, cuando yo recibo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces a partir de ahí yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Te das cuenta? Y entonces muchas veces nosotros pensamos que yo me levanté porque oré y ayuné. No, yo oré y ayuné para acercarme a Dios. Cuando yo me acerco a Dios, no es para yo vencer. Cuando yo me acerco a Dios, es que yo venzo. ¿Se entendió eso? Sí. Yo no vencí porque oré y ayuné. Que el problema es que ese criterio, cuando no se entiende bien, tú ves gente en la iglesia orando y ayunando con el criterio incorrecto. Orar y ayunar está bien, pero debe hacerse con el criterio correcto. Tú no puedes orar y ayunar porque quieres poder. Porque entonces la búsqueda de nosotros no es hacia Dios, es hacia el poder. Y eso es peligroso, porque uno puede caer en brujería. Sí. A los brujos no les interesa la relación con los demonios, les interesa el poder. A nosotros no nos interesa el poder, a nosotros nos interesa nuestra relación con Dios, porque ya el poder fue dado. Hechos 2, ¿recibiréis? Poder. Eso ya pasó. Eso no va a pasar, eso ya pasó. La iglesia tiene poder. Sí. Lo que pasa es que fluir en ese poder depende de una cosa, relación con Dios. Relación con el Señor. Así que hay algo que yo siempre he dicho y siempre eso lo tengo en la mente, que yo no veo el ayuno como un proceso de restauración. Hay gente que ayunan para ser restaurado. Por ejemplo, voy a ayunar para que Dios me perdone. Voy a ayunar para esto. Yo creo que el ayuno es como un momento donde tú lo dedicas para pasar tiempo con el Señor, Total. todo para tu relación con el Señor. Y como usted decía, tú ayunas y oras para acercarte a Él. Cuando tú te acercas a Él, ahí es que tú vences. Entonces, no tenemos más victoria que la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Así que, pastor, yo quiero que usted ore por esas personas que nos están viendo, Amén. que más que todo yo creo que necesitan entender cuál es su identidad en Cristo, Totalmente. cuál es su posición en Cristo, cuál es su llamado, qué tan valiosos son en el Señor, Totalmente. de que una caída no determina lo que ellos son en Dios, de que un fallo no dice que ellos son ese fallo, de que un fracaso no lo hace fracasado. Yo quiero que usted ore por ellos para que ellos puedan recibir esa fortaleza en el Señor. Amén. Vamos a orar y me gustaría decirte que cuando hablaste de identidad, mi corazón se conmovió. Inclusive te exhorto a que ese tema hay que desarrollarlo, el tema de la identidad. Sí. Te lo digo por los Terians, te lo digo por todo eso, Sí. porque eso es falta de identidad. Y la iglesia tiene que hablar de ese tema de la identidad. La identidad es, nosotros peleamos a partir de la identidad. El creyente que no tiene identidad no tiene capacidad para pelear. Y de hecho, cuando una persona falla, peca y necesita restauración, lo que necesita restaurar es su identidad en Su Cristo. identidad. Porque si la identidad en Cristo no es restaurada, entonces la persona no tiene forma de pelear. Porque uno pelea a partir de lo que uno es en Dios. Cuando tú sabes quién eres en Dios, todo lo demás de ahí cae por su propio peso. Claro. Me gustaría orar entonces por ustedes. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oro por cada persona que ha estado presente en esta entrevista. Gracias, Señor, por cada persona al cual esta entrevista va a llegar.
Te pido en el nombre poderoso de Jesús que sea Gracias. un tiempo maravilloso y que tú estés restaurando corazones y estés restaurando las vidas. Sí, Que Señor. cada palabra que hayamos hablado, Señor, sea como un martillo que pueda poner en dirección de restauración a cada persona. Que esta palabra, Señor, sea una palabra que confronte, que conforte, una palabra, Señor, que traiga alineamiento y traiga restauración a cada vida, cada familia, cada matrimonio, cada ministro, cada pastor, evangelista, profeta, cada hombre de Dios al cual nos tenemos acceso a través de esta plataforma. Te pido en el nombre de Cristo que tú seas restaurando su vida. Señor, rompe todo orgullo, rompe todo ego, rompe todo aquello que quiere vivir de apariencias. Sí, En el Señor. nombre poderoso de Jesús, que sea deshecho por el poder de la palabra. También oramos, Señor, para que tú estés restaurando la vida matrimonial, la vida Sí, familiar. Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pastor Yeuri, ha sido una honra, Amén. Gloria un a Dios. honor tenerle aquí, un privilegio, y creo que este podcast creo que es de mucha bendición para todo el que lo vea. Ahora, hay muchas personas que van a decir, wow, me gustó, quiero seguir escuchando al pastor. ¿Cómo me puedo contactar con él? ¿De qué vía puedo verlo? Y yo soy un hombre casado, ya ocupado, entonces no voy a estar todo el tiempo enviando el número del pastor Amén. o las redes o todo. ¿Cómo la persona lo pueden seguir en sus redes? Y siempre, cada vez que invito a alguien que es edificante y que me puedo sentar con él, le digo, este tipo de persona hay que seguirlo en sus redes y denle en cariño y mucho amor. Le voy a explicar por qué. Porque si lo falso se propaganda, hay mucha propaganda. Cuando alguien carga algo del cielo con la palabra de Dios y que usted dijo, "Ahora, perdóneme porque siempre entra algo bíblico, a mí me gusta". Yo creo que lo bíblico no debe ser Amén. un recurso adicional, debe ser el centro de Así cada es. mensaje. Debe ser la norma. Claro, debe ser el centro por ahí. ¿Cómo la persona lo pueden seguir en sus redes? Bueno, nosotros estamos en Instagram, en Facebook como Heuri Taveras, Pastor Heuri Taveras, ahí nos pueden encontrar también en YouTube. Yo no tengo un canal personal, sino que uso el canal de la iglesia, ahí que subo las Sí, prédicas. Centro de Vida y Avivamiento. También en Instagram y en Facebook está la página de la iglesia. Le digo esto porque la tengo relacionada, ok. la página de la iglesia, porque mi interés como pastor era que la página de la iglesia trascendiera a mi propia persona. Porque yo decía, bueno, si yo me muero, yo quiero que el legado Que continúe. es Y por continu- eso entonces trabajé primero la plataforma de la iglesia antes que la mía propia. Así que Centro de Vida y Avivamiento es el canal de YouTube donde subimos las prédicas y personalmente Pastor Heuri Taveras en Facebook y también en Instagram. Ahí nos pueden seguir. Hay un número telefónico que si quieren que nos quieren contactar es 829-221-9971. Ese es el número de la persona que me da asistencia con el tema de la agenda, que es mi esposa. O sea, para que tengan conocimiento de que ese es mi esposa. Ustedes van a hablar no conmigo personalmente porque conmigo es una batalla. Sí, Conmigo es una batalla, pero con mi esposa es fácil. Mi esposa es lo mejor que hay. Si quieren hablar personalmente conmigo, ya a través de mi esposa gestionan y podemos entrar en contacto personalmente, pero a través de mi esposa. ahora, pastor, hay personas que, por ejemplo, yo no soy pastor. Yo tampoco tengo visa americana. Vaya agarrando eso. Y hay personas que van a querer llegar a su iglesia, que no tienen, que no tienen pastor, que son personas que no son cristianas, que siguen esta plataforma y que, wow, me gustó, porque hay personas que me dicen, ¿dónde tú pastoreas? Sí. ¿Cómo pueden llegar a la iglesia donde usted Bueno, es pastorea? fácil. Nosotros estamos aquí en Santo Domingo Norte. Estamos en Hermanas Mirabal, al lado de Aprecio, entre Aprecio y El Bravo prácticamente. O sea, después que usted cruza el puente, ahí estamos nosotros cerquita. La iglesia van a ver el letrero, se llama Centro de Vida y Avivamiento. Al lado de Aprecio estamos nosotros. Es fácil de llegar. Y cualquier cosa también nos pueden enviar un mensaje, ya sea al número de mi esposa o a la plataforma de la red social. Y ahí nosotros le respondemos con muchísimo amor. Claro, así que ya ustedes saben, sigan al pastor, a la iglesia. Ellos publican prédica Sí. poderosa, el pastor testimonio también he visto ahí. Yo creo que es de mucha bendición seguir esta plataforma. Así que suscríbase a este canal, dele like, envíeselo a alguien. Escriba ahí debajo la palabra restauración, qué usted aprendió sobre la restauración, cuál fue la parte más importante para usted en este podcast. Y yo sé que será de mucha bendición. Y solamente tengo que decirle que esto se puso serio.